Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal Santander Justicia. En estos momentos se está gestando en la Unión Europea la futura ley de mercados digitales y también una segunda ley, la de servicios digitales. Ambas se encuentran en su fase de borrador y están llamadas a cambiar el panorama actual. Como avanzaba al principio del programa, la ley de mercados digitales ha sido calificada por algunos como la peor pesadilla de Google, Amazon, Facebook y Apple. Para hablar de ello contamos entre nosotros con Rosa Guirado, socia directora del despacho Legal Sharing, licenciada también en Económicas Empresariales y una de las grandes expertas en plataformas digitales y Derecho a la Competencia. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Y también con Julia Suderou, igualmente abogada, socia de 3C Compliance y especialista en Derecho de la Competencia. A ver, ¿comparten ustedes esta afirmación de que es la peor pesadilla para Google, Amazon, Facebook y Apple y por qué? Empiece quien quiera. Bueno, para ellas seguro, porque se centra en concreto la propuesta de regulación de mercados digitales, se centra precisamente en las grandes plataformas que son por así decirlo, las puertas en las que estas plataformas se aseguran que siempre que pase alguien, ellos se llevan una comisión. Entonces, son una especie de porteros de grandes cantidades de usuarios. Entonces, por un lado, esto desde el punto de vista de transformación digital es el objetivo principal, llegar a ser una plataforma que, como Microsoft, que con su sistema operativo todos pasen a través de él, pero sin embargo, si tienes una posición dominante, como son estas plataformas que hablas de Google, Amazon, etcétera, desde luego es un infierno que te vayan a recortar o a regularizar más bien esa situación y tu situación en el mercado. Claro, Julia, ¿qué piensas tú? Hombre, más que recortar es regularizar, como bien dice Rosa, y hay que regularizar porque las normas que tenemos en estos momentos en buena medida no están adaptadas a esta nueva realidad. Las normas que tenemos en estos momentos no reflejan precisamente el dilema del gatekeeper, del portero de discoteca o portero de plataforma. Da un poco igual, pero resulta que ese portero toma unas decisiones muy importantes. Y Internet se ha convertido en origen, se supone, y en teoría así lo permiten las redes, es la comunicación B2B o B2C directa. Y al final toda esa comunicación se ha convertido en algo que pasa siempre a través de un intermediario, curiosamente. Hemos pasado de tener un sistema completamente abierto en el que cualquiera podía tener una página web a la que cualquiera podía acceder desde cualquier lugar del mundo, pero ahora resulta que para absolutamente todo accedemos a través de unos intermediarios. Es que es tan sencillo como hoy en día podemos escribir Confilegal en la barra de nuestro buscador. Sí. Que puede ser un buscador de Microsoft o de Google o de Firefox o de cualquier otro, pero probablemente sea un buscador de alguno de estos porteros de plataforma y nos va a llevar, ¿vale? Nos va a llevar a la página web de Confilegal o puede escribir la dirección de Confilegal, cosa que ya nadie hace, vamos siempre a través de un buscador o de otra forma. Entonces eso tiene unas implicaciones muy importantes para todas aquellas empresas, entes y personas que ofrecen servicios o que tratan de ofrecerlos a través de Internet. ¿Vale? Porque siempre al final va a canalizarse todo a través de ahí. Entonces, precisamente esa situación en la que tenemos dos lados, un mercado de dos lados, nuestra normativa en estos momentos no estaba reflejando precisamente este modelo de negocio y entonces eso plantea muchos problemas en la práctica. Por lo tanto, estas normas, que son fruto de un proceso bastante madurado y de largas discusiones, entiendo, tanto a nivel de Europa como a nivel académico, como a nivel Estados Unidos, y en Asia seguimos en la misma línea, porque es que están todos los países, todas las jurisdicciones del globo están yendo en la misma línea. Observamos que había una necesidad de regular esto, con la implicación que pueda tener. El Financial Times publicaba la pasada semana un párrafo que a mí me llamó mucha atención. Decía: empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon, Google, Facebook hacen frente a una creciente hostilidad en Europa por pagar impuestos bajos, invadir la privacidad y aplastar a los rivales. ¡Wow! Me quedé y bueno, esto tengo que plantarlo. Es la percepción, y si Financial Times tiene esa percepción, evidentemente la Comisión Europea tiene esa percepción también, ¿no? Pregunto.
Bueno, realmente las propuestas de regulación que ahora han salido es precisamente sobre la última, diríamos, sobre la última de las cuestiones, sobre lo de aplastar a los rivales, porque sí. sobre la privacidad ya se publicó, ya entró en vigor el GDPR, etcétera. Entonces, no es tanto, bueno, sí hay una parte como de intentar evitar que los competidores salgan afectados. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, porque tú limitas que tu software solo se aplique a tus usuarios y no al resto. Entonces, hay una serie de prácticas que sí se tratan de evitar. Precisamente la idea es que sean más transparentes las plataformas y que realmente la obligatoriedad de las mismas, es decir, el cumplimiento sea efectivo. Entonces, un poco ambas normas van dirigidas a esto. Sobre todo la ley como decía muy bien Julia, hasta hace nada me refiero a unos 20 años así, sí. No había necesidad de regular nada en Internet, porque Internet era relativamente nuevo. Entonces, apareció la directiva se publicó la directiva de comercio electrónico, ahí empezaron a regularse, pero estos denominadas plataformas de 2 lados como mínimo o de más lados, porque Amazon empezó siendo de 2 lados. Un vendedor vendía libros a un usuario. Así es. Y además con mucha estrategia, en el sentido de que empezaron por libros porque era un producto muy diverso que iba a entrar en todas las casas, o por idioma o por temática. Entonces empezaron con 2 lados, pero ahora ya son multi-sided, ahora tienen muchísimos lados. Entonces, no es que tanto se vayan a aplastar a los competidores o evitar, pero sí que haya más transparencia, que el tema de algoritmos, que Julia sabe mucho, pues que se sepa cómo funcionan, no tanto que les den, porque oye, tú tienes derecho a tu secreto comercial, no tanto que los den en abierto, sino que al menos cuenten a la comisión y colaboren con las inspecciones para contar cómo funcionan esos algoritmos, por ejemplo. Entonces, la idea es eso, no competir deslealmente o no competir a codazos, digamos. A ver, el objetivo es, según lo entiendo, corrígeme si me equivoco, de esta futura ley de mercados digitales es promover la competencia en el entorno digital. Yo me pregunto, ¿cómo? ¿De qué forma? Entre otras cosas, perdón. Sí, Julia. A ver, entre otras cosas, ¿de qué forma? ¿Cómo? También busca la defensa del consumidor, sí, que en muchas ocasiones no sabe ni siquiera a quién dirigirse. Sí. También busca que se respeten los derechos fundamentales, que la información y la información que se ofrece responda a determinadas garantías sobre su origen y sobre precisamente su veracidad, para evitar también todos los problemas que estamos viendo en otros entornos. O sea, no es solo un tema de competencia, sino que es un tema de más áreas. Y respecto al punto que mencionabas antes del Financial Times, en Estados Unidos han iniciado hace un mes un procedimiento contra Google. Es un procedimiento muy importante por los mismos motivos por los cuales la Comisión Europea puso una serie de multas hace ya un par de años. Y no solo ha iniciado en Estados Unidos, sino que también se está iniciando en la India, si no me equivoco. Sí, en Japón también tengo entendido, sí, y Australia. Sí, en Japón también, sí. Y la semana pasada en Estados Unidos han iniciado un nuevo procedimiento contra Facebook. O sea, precisamente por este tipo de cuestiones, por probablemente abusar, o eso es lo que llevan a plantear ellos, abusar de su posición de dominio. Esto me recuerda... Entonces, no es algo de Europa, diría yo, si me lo permites, sino que con independencia de la opinión y con total respeto hacia la opinión del Financial Times, obviamente en Europa llevamos más años trabajando en esto es cierto. Sí, claro. Es una verdad, eso es evidente. Esto me recuerda a mí la época de las Bells de Estados Unidos, cuando decidieron que había crecido demasiado y evidentemente era un monopolio, y decidieron que había que trocearlo. ¿Estamos en una posición parecida a aquel tiempo o no? ¿O simplemente estoy elucubrando? Pregunto. Me refiero con respecto a estas grandes empresas. Sí. Sí, ahora con la salida a bolsa de Airbnb sí se ha cuestionado mucho, ¿no? Porque ha tenido mucho éxito y sí se ha cuestionado mucho si hay mucha burbuja. Realmente, yo creo que con independencia de las burbujas, o sea, del valor de estas grandes tech, yo no soy partidaria de trocearlas, porque se han logrado con gran esfuerzo y en lugar de ser troceadas, yo estoy de acuerdo con que se realice un libre acceso de los competidores a determinadas redes, por ejemplo, redes de datos, redes de distribución, etcétera, que es lo que siempre ha ocurrido con la liberalización y la entrada de competencia de sectores
de redes, como eran la red telefónica, la red energética, etcétera, que para sus essential facilities, para aquellas redes que eran imposible de duplicar o no tenían sentido, sí se concedía el libre acceso, bueno, libre con una serie de condiciones, acceso a los competidores. Entonces, ¿es necesario trocear o basta con permitir el acceso? Yo creo que ahí hay un gran debate y veremos al final la Comisión Europea por qué apuesta. A ver, ¿esta ley beneficiará a las pymes y a las empresas emergentes? A mí esto me preocupa. ¿Y de qué forma? Pregunto. Tanto la Digital Services Act como la Digital Markets Act tienen un marco sancionador un poco distinto al que conocemos del derecho a la competencia, ¿vale? Si bien algunas de las sanciones se parecen hasta un 10% del volumen de negocios, lo que hacen es sancionar determinadas conductas y definir esa posición de dominio de una forma distinta a la que lo conocíamos hasta ahora. Se habla, por ejemplo, del 10%, si no me equivoco, tal y como se ve ahora en el borrador, de que se considera que tiene se considera un gatekeeper aquel que tiene un 10% de los 450 millones de usuarios de ciudadanos de la Unión Europea. Estoy ahora hablando un poco de memoria. Entonces se establece un marco un poco distinto al que conocemos del abuso de posición de dominio, porque esa herramienta no nos ha funcionado de la forma ideal hasta la fecha. Y en ese sentido, no se plantea en estos momentos trocear, se plantea, ojo, la peor sanción puede ser el 10% del volumen de negocio o el 5% o incluso sanciones diarias y además remedios estructurales. Y los remedios estructurales, el más duro de todos obviamente es trocear o liquidar directamente una empresa, si cabe esa opción, ¿no? Pero bueno, de eso, llegar a hablar de eso en términos de derecho a la competencia se ha planteado en muy pocas ocasiones, por tanto, que esto sea la solución que se vaya a adoptar de primeras, las sanciones me parecería bastante arriesgado por parte del regulador. Claro, Rosa, las sanciones son duras, 10% de la facturación, pregunto. Mundial. Sí, es duro, pero bueno, está también previsto en la normativa de competencia, pero desde luego las sanciones en Europa no han sido leves, es decir, a Google, yo no sé si en total ya llevamos entre los 2.000 y pico y 4.000, casi unos 6.000 o 7.000 millones de euros. Entonces, no son sanciones leves, pero ahora es importante el matiz que hace la propuesta de regulación de la Digital Service Act, en el sentido de que se hace mucha referencia al cumplimiento real de todas esas sanciones, pero no de las sanciones, sino de las reglas estas que venían a ser, pues eso, hace 20 años se reguló la Directiva de Comercio Electrónico, ha cambiado la realidad, como ha dicho Julia, y entonces es necesario imponer unas nuevas leyes. ¿Por qué? Porque es como cuando aparecieron los coches, pues entonces hubo que poner, ¿cómo se dice?, semáforos. Bueno, pues ahora ha incrementado el tráfico online y ahora es necesario regulaciones totalmente nuevas. Entonces sí se hace hincapié en la necesidad de que se cumpla esas normas para dar protección precisamente a los consumidores. Y yo ahí añado, y a los usuarios, porque por ejemplo en plataformas como BlaBlaCar o Airbnb no son consumidores, porque es de particular a particular. Quien te presta el servicio no es Airbnb, es el tío que tiene la casa. Entonces, en esos no hay consumidores que puedan ser protegidos por la ley de consumo, sino son usuarios, con lo cual eso siempre, desde 2016, han hecho hincapié. Lo que pasa es que el escenario es un escenario mundial, es decir, estamos hablando de Europa, que somos un pequeño espacio dentro de esta pelota en la cual vivimos todos nosotros, pero claro, estamos hablando también de que hay un gran mercado en Asia, Estados Unidos y demás. Cualquier tipo de sanción que se le puede imponer a cualquiera de estas grandes, a ver, si yo fuera el socio director de un despacho, me pondría las botas, ¿no? Porque al final del camino todo esto va a desembocar justamente en eso, ¿no? En grandes casos, en grandes demandas, y que van a costar mucho dinero, mucho tiempo, y los que van a salir beneficiados son los abogados. Vosotros, ¿no? Digo. Es que
precisamente esta norma Sí. busca simplificar eso. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú coges la timeline del caso Google, del que el Google Shopping, del que seguro que estuvisteis hablando con Alfonso, no he Sí. tenido tiempo de escuchar el programa. Sí. Si coges la timeline de Google desde la denuncia hasta la imposición de la sanción, que todavía no es firme, Ujú, han pasado más de 10 años. ujú. Eso en un mercado como en el que nos estamos viendo, en mercados digitales, Sí. es como 4 horas glaciares, si me permitís Ya. la comparación. Es así, y entonces, en entretanto, aquellas entidades que pusieron la denuncia en su día con o sin justificación, Sí. no lo sé, eso lo decidirá el Tribunal de Justicia, yo no voy a entrar ahí, ¿vale? Han desaparecido o prácticamente siguen ahí solo vivas para reclamar daños y perjuicios en el caso de que finalmente el Tribunal de Justicia acabe confirmando que Google estaba abusando de su posición de dominio con el sistema de Google Shopping. Sí, Cuando sí. ahora le enseñas a alguien esas slides que usa la Comisión Europea para explicar el remedio estructural que habían aplicado de Ujú. cómo cambiaba la plataforma de Google antes y después de la sanción. Yo hace poco se le enseñé un curso a expertos informáticos que se dedican a la programación de páginas web, me miraban, Ujú. se reían prácticamente, ¿no? Porque decían, ¿qué es esto? Y para eso necesitamos 10 años de discusión jurídica, con todo lo que eso implica. Eso ya lo has mencionado tú y yo creo que no hay que entrar. Ya te digo. No hace falta dar más detalles. O sea, el mero hecho de decir que durante 10 años nos hemos ocupado de esto o más Ujú. y seguimos, pues es que ya te puedes hacer una idea de lo que hay detrás. No, sí. Y precisamente la Digital Services Act y la Digital Markets Act, Sí. al bajar ese threshold, es decir, al bajar ese Sí. umbral, Sí. ¿vale? Lo simplifica bastante, porque una de las grandes discusiones es, ¿hay una posición de dominio, sí o no? ¿Y cómo la defines esa posición de dominio? ¿Es el volumen de negocios, algo que usábamos antes? ¿Cómo defines el mercado? ¿Qué producto es? ¿Es sustituible ese mercado? Entonces, todas las definiciones que conocemos del derecho de la competencia puro y duro y del abuso de posición de dominio son muy difíciles de encajar en un mercado con tantos lados como los que mencionaba antes Rosa. En un mercado en el que tienes a una empresa que por un lado ofrece el servicio para que tú puedas vender la tostadora, por el otro lado ella misma está encargando a un tercero tostadoras, porque se ha dado cuenta de que hay un montón de gente comprando tostadoras en su página web, y además sabe perfectamente cuáles son los gustos de cada uno de nosotros respecto a las tostadoras. Entonces, con la ventaja que eso puede implicar o no, esa es su línea de negocio, que puede ser efectivamente algo bienvenido e innovador, incuestionable. Pero por el otro lado, el que está vendiendo la tostadora también tiene derecho a saber qué es lo que se hace con la información que él está generando. Claro, evidentemente. Y eso es precisamente lo que se busca con estas normas de transparencia y con un reglamento que tenemos desde hace un año también sobre fairness y en mercados digitales, que fue la primera medida que se adoptó en este sentido. Voy a hacer una pregunta. Estamos ante una situación en la Sí. cual pues tenemos que tratar de adaptarnos. No, evidentemente. A ver, una pregunta muy simple. ¿Qué no podrán hacer las plataformas que pueden hacer ahora en estos momentos? Decidme una cosa o dos cosas. Por ejemplo. Pues, a ver, por ejemplo, ahora mismo pueden permitir que su software les beneficie solo a ellos. Y si hay pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, pensemos Amazon, pequeñas y medianas empresas que están vendiendo en su plataforma, pero el software es de Amazon, a lo mejor no se lo permite a ellas. De hecho, por eso surgió la normativa que yo creo que es a la que se refería antes Julia, que era la protección de los pequeños y medianos comerciantes dentro de las grandes plataformas, porque esos tienen que estar bien protegidos. Entonces, no sé si Julia quiere decir otra, pero básicamente todo lo que es impedir que los competidores compitan. Que no es poco. No, que no es poco. Por ejemplo, si yo tengo una tablet y en esa tablet instalo un programa para leer ebooks, una aplicación para leer ebooks, y esa aplicación para leer ebooks me permite o no comprar ebooks a través de la aplicación, o me manda a la plataforma o al sistema o a la aplicación de la tablet en sí que tiene preinstalada. Creo que sabemos todos de quién hablamos. Sí, claro. Eso ya no será posible, en mi opinión. Por poner un ejemplo. Ya no será posible porque precisamente te está dificultando algún tipo de conexión, también te está dificultando el acceso a través de está dificultando con medios técnicos el acceso de efectivamente otro competidor en otro mercado, porque estamos hablando del mercado de los ebooks
Y claro, estamos usando el mercado de la tablet para limitar a alguien a acceder al mercado de los e-books, poniéndole ahí pegas. Problemas relativos a la preinstalación de software, que eso también lo sabemos todos, lo que eso implica. Solo basta con encender un móvil, ya sea de uno de los sistemas operativos o del otro de los sistemas operativos que tenemos para móviles, que ya no hay más. Si recordáis, cuando salió el primer smartphone al mercado, ¿cuántos sistemas operativos teníamos? Teníamos 5, 6, 7, 8, 9, no sé, lo desconozco. A día de hoy tenemos 2. Es paradójico, ¿no? Que la libre competencia al final acabe con la libre competencia. Es paradójico. Sí. Bueno, pero para eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. Sí. Pero es que es así. Teóricamente había mecanismos, ¿no? Porque, de hecho, el abuso de posición de dominio, lo que importaba no era tanto la posición, sino el abuso. Y ahora se ha visto que ha evolucionado todo tan rápido a raíz de disrupciones que son muy buenas, o sea, la disrupción en un mercado económicamente es fabulosa, pero a raíz de eso se ha producido, como dice Julia, en tan poco tiempo, tantas eras de glaciación que es necesario adaptar todas esas normas. Por ejemplo, los datos, ahora habrá de separarlos en silos, por ejemplo, para que se puedan hacer algo con esos datos, a lo mejor por parte de los competidores, que yo creo que ahí se optará por lo que comentaba antes de la liberalización de los mercados de redes. Es decir, van a haber muchos cambios concretos y sobre todo la vigilancia más concreta y el enforcement, es decir, otra vez el cumplimiento. Se insiste en que eso va a tener más fuerza en el cumplimiento. Una última pregunta, chicas. A ver, ¿cuáles son los próximos pasos a dar para su aprobación? Simplemente, la última pregunta. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? ¿Ya está en funcionamiento? ¿En cuánto tiempo puede estar aprobado las dos leyes? Pregunto. Pues yo el tiempo no lo sé, pero yo creo que el año que viene podría estar aprobado. Incluso no a finales, sino a mediados. O sea, solo falta que llegue al Parlamento y se apruebe. Porque va a ser de directa aplicación a toda Europa. Ya. Es decir, no va a ser necesario transponerlo a las no es una directiva, ya. Educaciones nacionales. Exacto. Entonces, en cuanto lo apruebe el Parlamento y el Consejo, pues, no sé, ya la tramitación interna. Pero es una ley que ha estado... De hecho, hace 2 años se creó un observatorio europeo que asesora a la Comisión sobre plataformas online, y ese observatorio ha estado promoviendo mucho toda esta regulación. Es decir, que se lleva trabajando, como decía Julia, desde hace tiempo, mucho concienzudamente, con lo cual no va a estar ahora el Parlamento diciendo, anda, esto es nuevo, ¿qué es esto? No, está claro. Bueno, sí, una última, venga, que ya nos vamos, pero dime, Julia. Sí, este problema, con o sin posición de dominio, lo hemos tenido en la cadena de suministro alimentaria desde hace décadas. Ya. Y es un problema que también ha atacado a la Comisión Europea. Es el supermercado, salvando las distancias, se parece mucho a un Google o a un Amazon, en todos los sentidos, porque es el que permite o no la entrada de determinadas personas a vender algo. Y ahí ya tuvimos problemas hace mucho tiempo, y la Comisión Europea lleva mucho tiempo dándole vueltas a las opciones que van más allá del abuso de posición de dominio, que en nuestro país lo tenemos regulado en la Ley de Competencia Desleal o en la Ley de Defensa de la Competencia en el artículo 3, que es el abuso de dependencia económica. Julia, al final todo se repite y tenemos que llegar al final. Gracias, Rosa Guirado, gracias, Julia Suderou, y gracias a ustedes por escucharnos desde aquí, desde Bruselas. Nos vemos en una próxima cita aquí en Foro Confilegal Santander Justicia. Hasta pronto.